Las mejores del año del 2019. Es una cortesía de... Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Final de la Pantalla, donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira del cine. Por acá les habla Ismar Guerrero. Y por acá Edgar Roca. Y bueno, vamos a hablar en este capítulo que va a ser el más corto de esta miniserie, sobre las mejores del 2019, un año atípico para nuestro país, donde la caída la afluencia de la gente del cine ha bajado considerablemente para otros años. Eso hace que a algunos les nazcan oportunidades, a otra gente que no tenía como que nada que ver con el negocio, pero también lleva a pique a otras empresas líderes y grandes en cuanto a tradición en lo que es el cine en nuestro país. Nos centramos en no colocar al Joker dentro. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo seguimos mencionando? Porque nos encanta la actuación de Joaquín Phoenix. Y creo que se va a perder el Oscar de Joaquín Phoenix. ¿Tú crees? Creo que Driver se lo va a llevar. Oh, por Dios, pero los dos son demasiado, ¿cómo es? Poco sociables para los eventos de la academia. Y entonces se lo lleva Brad Pitt por Ad Astra, que además está maravilloso Brad Pitt. Me parece que, o sea, no hay una palabra que Brad Pitt no diga que no esté en una... Está en estado de gracia. De esas películas que lamentablemente no llegaron a cine, a gran cine pantalla aquí en Venezuela, exacto. Bueno, eso va a ser bien particular porque, bueno, una de las cosas que digamos para mí siempre era importante al hablar de estos conteos, pues siempre le daba como prioridad a aquellas películas que pude ver en cine, pues, o sea, que pude ver en una sala de cine. Y para mi sorpresa, pues, revisando pues lo que había sido el año, digamos que fueron muy pocas las películas que digamos que pude disfrutar en una sala de cine que digamos me llenaran a mí en muchos aspectos, ¿no? Más allá pues de la oferta comercial o de las películas del momento pues que estuvieran llegando, son muy contadas las opciones, pues así que este conteo va a tener un poquito de todo. Son solamente 3 que va a mencionar. A diferencia del año pasado teníamos 9. Porque teníamos un invitado. Esta vez, como todo es más pequeño, solamente nosotros vamos a decir cada uno 3. Lo bueno es que conversamos, lo analizamos y cada uno tomó 3. El año pasado repetimos, por ejemplo. ¿Te acuerdas? Sí, nuestro número 1 terminaron siendo 7 películas, exacto. Y nuestro número 1, Roma, era la mejor del 2018. Sí, en este 2019, pues cada uno tomó 3 distintas. Y yo voy a arrancar con Avengers Endgame de una vez para salir de eso. Mi puesto número 3. Martin Scorsese acaba de abandonar esta conversación. Sí, ya se salió del grupo y no quiere escuchar más el podcast. Avengers Endgame, récord de taquilla. Y para mí una grata sorpresa, porque la vi en medio de unos apagones en nuestro país, en una situación terrible que ya todos ustedes conocen. Que ya en el review de la década ya nos dijiste lo había también mencionado, o sea, es como repetir un poco. Y tengo 2 repetidas del review de la década. Exacto. Entonces, sí, entonces eso me hace colocar en primer lugar una película entonces que no es la más increíble, pero bueno, en el puesto número 3, Avengers, creo que el logro de la película, la conexión con el público masivo y el respeto de la crítica, o sea, no he escuchado malas críticas que se coman en la película. Bueno, te tengo no muy buenas noticias. Recientemente el equipo de 3 críticos de New York Magazine, David Edelstein, Bill Every 4, Alison Wilmore y Angelica J. Bastien, la nombraron la peor película de la década. Sí, claro. Ellas fueron pagados por Martin Scorsese. Claro, por supuesto. Scorsese es otro de las personas que... Bueno, digamos que era interesante. Obviamente se siente pues un tema, como diríamos, de trolear un poco a la audiencia, ¿no? Al ubicarla allí, pero cuando vemos el argumento que ellos hacen, es un argumento muy similar al del ensayo pues de Martin Scorsese. Es como, bueno, por un lado se puede alabar pues el tema de efectivamente que ha convocado a tanta gente, pero ellos dicen, bueno, pero es para ver una atracción más de lo que se supone que va a consolidar un status quo cinematográfico que va a poner, que representa pues el riesgo de todo lo que estamos perdiendo, pues es el riesgo de pantallas para otros creadores, para otro tipo de historias y para otros géneros, ¿no? Eso era lo que ellos veían, pues. Sí, y en lo
digamos, ya en un nivel crítico de historia, en eso sí yo coincido perfectamente, en el que el tratamiento de la historia de Black Widow, Viuda Negra, que interpretada por Scarlett Johansson, es realmente lamentable, pues, o sea, haber acompañado a este personaje para que tenga una conclusión así, a mí me dejó muy decepcionada en la pantalla. O sea, ese fue, digamos que lo que sí logra la película es todas las emociones que tú bien hablabas de reír, llorar, y a mí en ese punto decepción total hacia donde apuntó el arco de la historia, con un personaje con el cual yo siento que había conectado, pues, o sea, que además con una intérprete con la cual había enganchado antes de que nos revelara, nos diga una y otra vez que ella es súper amiga de Woody Allen, gracias. Pero bueno, es un personaje muy fuerte, para mí siempre lo fue dentro de la historia, y no me gustó para nada la manera en cómo lo concluyeron. De hecho, siento que recae en unas clichés, digamos, de que en los que recaen los personajes femeninos. Se pudo haber construido y se pudo haber contado cosas con mucho más peso, y haber construido cosas que fueran como, no digo gratas, pero sí más coherentes con el tipo de personaje y con el tipo de intérprete que estaba a cargo del personaje. Pues realmente fue de mis decepciones totales. ¿Y no crees que esa película o eso tenga que ver con este hecho de que ellos van a sacar otra película de la vida, que además es rarísimo? La tipa la matan en una película y ahora... Pero la película va a ser para el pasado, o sea, no es una película a continuación, y nos va a hacer... Los rumores hablan de que va a ser una película introductoria de quien va, digamos, a llevar ahora el personaje que es Florence Pugh. Pues entonces esa película debió salir antes que Avengers. Exactamente. Bueno, sí. Hablemos de que Marvel... Mira, yo puedo hacer esto, ahora se me acaba de ocurrir. Acabo de decir Avengers y puede ser un plus y todo eso, además que lo estoy repitiendo desde el otro capítulo. Sí, no. Puedo sacarlo de mi conteo de 3 y hablar una película que realmente me sorprendió y que nadie ha visto y que solamente yo he visto, pero la quiero incluir en el top 3 porque... Bueno, ¿cuál película? Esa película se llama Agosto. Es una película dirigida y escrita y dirigida por Armando Capó, un realizador cubano. La película es hecha toda en Costa Rica con dinero francés, y que reseña y retrata la etapa, ¿cómo se llama? El periodo especial en Cuba. Desde la óptica de un cubano. Sí. O sea, con un respeto, pero sin callarse en lo más mínimo o señalar, pues, sin dejar de señalar las cosas importantes de el drama que vivían los ciudadanos cubanos en esa época. Gran parte culpa, obviamente, de quien los gobernaba o quienes los gobiernan todavía, pues, la dictadura de Fidel Castro en ese momento. Entonces, esta película fue selección oficial del festival en Toronto, y fue también Nuevos Horizontes, una de las selecciones principales, de la segunda selección más importante de San Sebastián, que fue donde tuve la oportunidad, gracias a lo del festival, tuve la oportunidad de ver la película y quedar sorprendido por ella al punto tal de querer comprarla y traerla para nuestro país. Es una película que se va a ver en Venezuela el próximo año. ¡Bien! Primicias. Aquí dando primicias para en este el mes de febrero del próximo año. Y bueno, va a ser el primer país donde la película va a entrar en Theatrical, porque ha tenido este recorrido de festivales y todavía no ha entrado comercialmente a ninguna de las salas. Ojalá el público venezolano, además, yo que la vi, se identifique con lo que pasa en la película, con que es para mí es todavía el valor agregado, esa historia que se centra en el adolescente, un adolescente en un país como ese o en una situación como esa que nos lleva a los adolescentes ahora, que lo hemos visto en nuestro país en este último año que empezamos hablando este programa, lo complicado que ha estado nuestro país y cómo la adolescencia, yo he visto chamos 17, 18 años que no ven esperanza alguna en el país en el que están. Y hay como una resignación, además, que se le suma y que hace todavía más terrible la situación. Bueno, Agosto creo que en ese sentido es una película, además es como se hizo, una película que habla y que critica duramente. Nunca la vas a ver como la selección oficial de ¿Cuál Cuba. Es de hecho? ¿Cuál es la selección oficial? Es un traductor, que es un tema más de cómo el gobierno cubano ayudó a los afectados por Chernobyl, y cómo había un profesor de idiomas que servía de traductor y ayudaba pues a los médicos con los rusos o los ucranianos que venían
o la gente de Chernobyl que llegaba a Cuba a ser tratados por el tema de la radioactividad, ¿no? Sí. Bueno, yo recuerdo que hablaban muy bien de agosto, sobre todo contrastándola con la red de abejas. La de Oliver Azayas. Exacto. La red avispa. La red avispa, protagonizada por Gael García Bernal, Penélope Cruz, Ana de Armas y Edgar Ramírez. Uh-huh. Y decían, bueno, las diferencias claras de cuando tu creador está conectado con la historia. ¿Lo vivió? Sí, exacto. O cuando es alguien que está tomando pues una historia y digamos trata de hacerle un tono comercial. Y bueno, estaba leyendo impresiones de una sesión después de un cineforo pues que se dio con los protagonistas con Edgar Ramírez, pues, y hablaban de los acentos y bueno, que están fatales, pues, o sea, la única allí que hace como un esfuerzo es Penélope Cruz, pero todos los demás, y bueno, Edgar Ramírez diciendo, no, lo que pasa es que yo vengo de Venezuela y nosotros hablamos igual, y yo que, ¿perdón? ¿Ves que nosotros mismos, o sea, no nos ayudamos? Sí. Y bueno, eso era así como el elemento así que surgió, pero hablaban maravillas los críticos de agosto, pues que fue la que también pudieron ver en el festival, ¿no? Yo si no es porque leo, conectaron con ella mucho. Yo si no es porque leo que se rodó en Costa Rica, sí. no me doy cuenta. Exacto. O sea, el trabajo de arte, el trabajo de fotografía, todo está tan impecable que tú crees que es Cuba. Y todos los actores que ellos llevan, y el equipo técnico, todos son cubanos. Claro. Ellos hicieron todo ese traslado de gente con dinero francés de Cuba a Costa Rica para rodar allí con tranquilidad. Bueno. Recrear esa Cuba del 94, eso pasa en el año 94. Bueno, empezaba a hacer una película del 2020 pues para el espectador. Espero comercial que la gente de Venezuela, ¿no? Sí. En el que me incluyo. Pues. Y ojalá los cines también la apoyen y la respalden en cuanto a eso. Esperemos. En cuanto a sala. Bueno, la primera película que voy a mencionar es una película que está, digamos, sonando su intérprete fuertemente para los Oscar, y es Hustlers, de Lorena Scafaria, protagonizada por Constance Wu y Jennifer López. La película está basada en el artículo Las estafadoras de Scores de Jessica Pressler, y es una película que, digamos, en un momento se habló de que Martin Scorsese la iba a dirigir, y yo ahora digo, wow, no no, es perfecta en las manos de quien cayó finalmente el proyecto, ¿no? La película, bueno, es interesante porque este ha sido un año muy particular para películas que hablen de, digamos, de los desastres del capitalismo, del tema de clases, y bueno, esta es una película que lo retrata perfectamente, ¿no? O sea, todo digamos en qué desemboca la crisis financiera en Wall Street para, bueno, en este caso trabajadoras, pues, strippers que trabajaran en este local, y cómo vieron sus ingresos caerse estrepitosamente cuando se da la caída de Wall Street, ¿no? Y cómo ellas tienen que, de manera muy, muy astuta y muy recursiva, tratar de ver cómo solventar y cómo volver a tener ese estatus que tenían previamente, ¿no? Entonces también habla de la ambición, ¿no? Porque bueno, una vez que despiertas al monstruo capitalista, parece que nunca algo es suficiente, no hay una meta, siempre quieres más y más y más. Y bueno, son estas mujeres encontrando esta estafa de cómo ellas pueden, digamos, volver otra vez a esos tiempos grandiosos. La película, dirigida por Lorena Scafaria, quien también pues trabaja en el guión, en la adaptación de este artículo, que bueno, lo pueden leer de New York Magazine, que trata pues el testimonio de estas dos mujeres que ella ficcionaliza en la cinta como Destiny y Ramona siendo la que interpreta a Jennifer López. Y bueno, nada, es un como guión maravilloso, porque si bien la estafa es como, bueno, algo muy muy puntual, pues que digamos siempre el cine de estafadores va a ser interesante porque te llena como del thriller y de la emoción y de la adrenalina de verlos lograr pues su objetivo, y luego el miedo de que los puedan descubrir, ¿no? Y en este caso pues es un universo completamente femenino, los hombres son secundarios, son anónimos, son clientes, pues, o sea, no nos da tiempo ni nos interesa pues detenernos en ellos. Pero entonces ella consigue la línea emocional que conecta a estas dos mujeres, ¿no? A Constance Wu y a Jennifer López, esos personajes, y cómo hay una base allí emocional acerca de sentimientos, digamos, afectivos, de abandono, de traumas obviamente infantiles, de la familia, sí. Sin ser muy crudo, sino algo muy muy humano, ¿no? Sí. Eso, la necesidad de afecto, pues, de otra persona, sentir que alguien está pendiente de ti, simplemente ese detalle,
¿no? Que tienes a alguien que no te abandona, ¿no? Y cómo ellas luego redescubren otros niveles y otras capas de esto al convertirse en madres, ¿no? Y cómo descubren estos niveles, digamos, de intensidad de afecto que culminan como en la frase de la maternidad es una enfermedad, porque es así como que por tus hijos lo que sea, y no hay límites pues de lo que puedes ver. La película termina con un golpe al corazón, porque es eso, nos regresa otra vez a que lo importante de la historia era estas dos mujeres y esa relación pues que existía entre ellas. Interpretaciones magníficas, Jennifer López en un gran rol. Mientras más pienso la película, más siento que ella es una coprotagonista de la película, siento que ella tiene un arco ahí bien importante. Entiendo que para temas de campaña y que tenga chance fue lo más estratégico llevarla a reparto, pero además tiene una escena de presentación de personaje que, de nuevo, me repito un poco lo que hablaba de que los mejores guiones nos muestran, no nos dicen, y en este caso el guión decía que Ramona era una de las estrellas del lugar, pues del club de striptease, y ella decía, yo no quiero que lo digan, yo quiero mostrarlo, y para eso, bueno, se preparó y entrenó, y tiene todo un número musical introductorio que es una de las mejores presentaciones de personaje en el cine, en el cual de que, la vemos a ella en toda su gloria, efectivamente es la estrella del lugar, y vemos a Destiny, en este caso Constance Wu, siendo embelesada en ese momento, cautivada pues por su presencia, ¿no? Y luego obviamente se establece el lazo afectivo. Es un gran elenco, Lily Reinhardt, Keke Palmer, Cardi B en unas 2 escenas puntualísimas, maravillosas, con toda su naturalidad, además nutriéndose además de su experiencia, porque ella también fue stripper, pues, entonces trabajaba pues mucho de eso, de que era lo que realmente como eran esos ambientes. Y bueno, y Lorraine, una gran creadora de cine independiente, recibe esta película en un presupuesto mínimo y ella logra pues que se vea como una película de $100 millones como sus grandes protagonistas. Y bueno, es una gran voz a lo cual yo espero, o sea, siento que ahora el nivel comercial están viendo lo que nosotros, digamos, o los seguidores de su carrera desde el lado indie sabíamos que ella podía brindar, pues películas previas a ella de Medlar y Buscando un amigo para el fin del mundo, que llegó a Venezuela en obviamente una exhibición muy muy pequeña de unas cuantas salas, pero bueno, nada, aquí Hustlers es como que bueno, esta es su gran obra, pues. ¿Y las piernas de la película? Las piernas de Jennifer López de la película la película ha aguantado con nobleza, se mantiene. Sí, siempre. En el mundial, desde su estreno en Toronto, creo que estrenó, ¿verdad? Fue en grande, exacto. Sí. Han hecho el trabajo de mostrar eso que tú dices, con lo mínimo en cuanto a presupuesto, pero con esos valores de producción, tener a una artista global como es Jennifer López, que se roba el show y que tiene Jennifer López los llama y Constance Wu los mata cuando él, porque el trabajo de ella, la escena final que tiene ella es de una verdad y de una un trabajo actoral de una sensibilidad impecable, y el trabajo súper efectivo y a mí me gustó mucho la película, el guión de la directora. ¿Cómo es el nombre? Lorraine Scafaria, que además es bellísima también, es una mujer increíblemente bella que además dirige mejor que muchos hombres, incluyéndome. Me gustaría a mí dirigir como dirige Lorraine Scafaria. Bueno, sí, me gusta tu número 3. Voy yo a mi número 2, que es una película que te va a encantar, que te va a fascinar, que es Érase una vez en Hollywood. A mí me gustaría decirlo, pero tengo muy mal inglés en Once Upon a Time in Hollywood. Es una película donde mi hija se ganó el mapa el que regalaron en la premiere. El mapa de las estrellas. Una película de casi 3 horas, la 11ª película de Tarantino. La 10ª. La 9ª. Novena, exacto, porque se era parte de todo el showcase promocional. Supuestamente, su novena. Exacto, su 9ª película, porque él se va a retirar en la próxima. Yo la vi, hay cosas, ayer la volví a ver, hay cosas que yo diría que no es la mejor película de Tarantino de las que yo he visto, no la meto ni siquiera en mi top 5. Sin embargo, yo esperé esa película este año, yo quería ver esa película. Era como para los fanáticos de Avengers, para mí era, yo quiero ver la película de Tarantino, quiero ver qué hizo Tarantino. Y además me consigo con Brad Pitt, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio y Al Pacino, actores también de primera línea, personas establecidas, actores establecidos y de pegada global. Esta película, cada uno haciendo su trabajo y con sus momentos, sin dejar Tarantino de perder él su control como Tarantino, porque a él le gusta
pues llamar la atención como realizador. Sin dejar de ser Tarantino, tiene 4 actores allí de primera línea y una historia de amor al cine, de algo que yo he visto últimamente y además coincido en ese gusto, en esa reinterpretación que debería ser el realizador o el artista o el cineasta o el artista en general, pues, entiéndase, escritor, novelista, la reinterpretación y el jugar con qué hubiera pasado si. Él lo exploró en películas pasadas como Bastardos sin Gloria, solo que en Bastardos sin Gloria digo por personas reales, y aquí lo hace con Sharon Tate y el tema Polanski, o principalmente el tema Manson, quiso decir, Manson y Sharon Tate, y nos regala una película que te deja un buen sabor de boca y una reflexión de que, cónchale, esto que pasó en la vida real, la ficción realmente es mucho más, salva vidas por eso. Que literalmente, si todo fuese ficción, las cosas serían maravillosas y la realidad es mucho más implacable y terrible que la ficción. Eso no quiere decir que hay que perdonar a Quentin y su amor por Weinstein y su, ¿sabes? Todo el tiempo y el dinero que le... Cuota de responsabilidad. Responsabilidad que tiene en cuanto a ser amigo del monstruo, pero su película... al menos ahí me hace como querer hacer las paces. Bueno, y hablan como que esa película la ponen como en el mismo hilo de Irishman y el mismo hilo de Dolor y Gloria. O sea, son tres directores como que repensándose pues en su propio cine, ¿no? Y en lo que hacen. ¿Irishman pues. y cuál? Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Entonces, de que te habla, además de que tanto Almodóvar, español, como Scorsese, americano, le llevan a Tarantino algunos 15, 20 años, a lo mejor en el caso de Scorsese. En el caso de Almodóvar y Scorsese yo veo además unos directores más cercanos a la muerte en cuanto a testamento cinematográfico, que además he visto, desde que lo comenté, he visto algunos amigos que han hablado en la misma línea, o sea que coincidimos con eso. Y en el caso de Tarantino es porque él tiene esa cosa en su cabeza de querer retirarse después de hacer la 10ª, entonces sí, o sea, es como estamos sintiendo una despedida, una mirada bastante nostálgica, pues, o sea, yo creo que yo no disfruté la película de principio a fin, de hecho su secuencia final no conecté para nada con ella, claro. Pero sí hay escenas con las cuales yo, digamos, que yo puedo hablar de que, bueno, son las más entrañables, pues, de lo que he visto este año, pues, o sea, Cuando Sharon Tate va al cine. Sharon Tate viendo su película, sí, obviamente. El día en el set de Break, de Leonardo DiCaprio. Y la visita al rancho de Brad Pitt, ¿no? Donde aparece Bruce Dern. Exacto. Entonces, esas son 3 secuencias que, wow, o sea, muy bien logradas, muy bien manejadas en temas de actuación, tensión, comedia en el caso de DiCaprio, que siempre es buenísimo verlo. Y ayer que la volví a ver, le regalaron a Pacino también una. La primera de Pacino, que es cuando le habla de la carrera al actor, es dura en cuanto a cómo te percibe. Entonces es una película que me regala o que tiene esos 3 momentos magníficos. Lo que pasa es que ella completa no funciona. Pasamos a tu segunda. Continúo con, mi segunda. Bueno, es una película que realmente va a llegar también como agosto, es el año que viene. Pero bueno, la pude ver pues temas de trabajo pues en una sala de cine y o sea, conectó conmigo en un nivel que me sorprendió porque es una historia que yo ya conozco, o sea, es una historia muy conocida para muchos y es Mujercitas de Greta Gerwig. Me parece que es magistral desde el punto de vista de la adaptación, del tomar un texto que es muy conocido, cuyos tonos y beats emocionales ya para muchos pues los tenemos súper claro, y ella hace un remix de estas historias pues de lo que está pasando. Hay una, digamos, una tendencia pues de la crítica de decir que ella lo complicó la manera de contar la historia, pero yo siento que más bien fue su manera de darle su giro y es completamente... Porque ya se conoce la historia, pues. Sí, exacto, es así que no necesitamos pues la historia lineal. El juego que ella está haciendo es agarrar el texto, incluso meterle pues mucho más de Louisa May Alcott, de la autora. Entonces por momentos se siente que no es solamente la adaptación de Mujercitas, sino una biografía de Louisa May.
Es maravilloso en ese estilo. Y bueno, de nuevo, creo que es muy similar a lo que tú hablabas de Pariah y Mudbound. El salto de un realizador cuando viene de una película pequeña, cuando se le da un gran presupuesto, tiene que entregarnos, grandes sets decorados, un tema de vestuario y hablar de época, ¿no? Yo creo que Greta Gerwig, al igual que Dee Reese, o sea, demostró pues que sí, que su talento y su nivel de ejecución como artista y como creadora estaba pues para contar unas historias a ese nivel, ¿no? Visualmente hermosísima, una cinematografía maravillosa, logra congregar un elenco grandísimo de grandes estrellas, todos, y Emma Watson. Y Emma Watson. Y Emma Watson. ¿No está bien? Es que siempre pienso que pudo haber sido Emma Stone. Y lamento lo que pudo haber sido que Emma Stone estuviera en ese rol. Sí, ella lo tuvo que dejar porque chocaba con Zombieland. Y yo no. Imagínate. Pero bueno, tenemos una Saoirse Ronan, a un Timothée Chalamet y a una estrella que, digamos, para los que seguíamos pues su cine indie, o este año tuvo una película también muy buena, lo que pasa es que nos llegó a Venezuela, que es Florence Pugh, que la veremos pronto en Black Widow, pues como una de las integrantes del team, pero aquí tiene que hacer el rol de Amy March, que es la más pequeña, y ella, digamos, es la que tiene el gran trabajo de hacer la interpretación de una niña a una mujer, pues, o sea, mientras que los demás los años, digamos, los podemos seguir, ella es quien tiene ese gran trabajo, pues, interpretativo, pues, tiene un peso. También tenemos a Laura Dern, quien se ha ganado premios duales, pues, por su rol en Marriage Story y en Little Women, pues, y que también es una maravillosa intérprete. Pero entonces Little Women conecta conmigo porque Greta Gerwig intenta contarnos la historia también de una creadora y de un artista. Entonces estaba viendo un conteo que hablaba de cuáles son esas grandes películas que hablan acerca del acto de crear, y yo incluyo a Little Women, esta versión hecha por Greta Gerwig, porque nos habla de lo importante que era para Joe contar sus historias, y el acto de crear y el acto de escribir, y allí es donde se ve pues esa magia pues de cuando tienes un papel. Y viéndola me remitió a cuando yo hacía mis cuentos, pues, o sea, para satisfacer no a un público grande sino a mí misma, pues, o sea, a escribirlo, y sentí nostalgia porque no los tengo conmigo y en algún punto se perdieron, y es así que pero sentí nostalgia por ese acto de creación que solamente tenía pues para mí misma, pero que me satisfacía sumergirme en esos mundos y crear. Y la película me llevó a eso, me conectó con eso, y me parece pues magistral su trabajo. Bien, a mí tengo que verla, yo no la he visto. Mire, de tu conteo, no he visto 2 de tu conteo. Y quería hacer trampa otra vez porque salió Avengers, dejé en el tercer lugar Agosto, coloqué en el segundo lugar Tarantino. Y en el primer lugar, antes de hablar de la que repetida voy a hablar, me gustaría mencionar cortico algo. Haciendo este grupo de 3, yo dije, no, es que no me interesa colocar las 3 películas principales que he visto por ahí en rankings un poquito pop, que se van siempre por The Irishman. He leído mucho de Jojo, que no lo he llegado acá al país, Jojo Rabbit, que creo que se llevó el premio en Toronto, Jojo Rabbit. Sí. Y en el tercer lugar, esta que voy a decir que sí me gustó, pero lo que pasa es que no me gustó, me parece muy amarga, pero se fue conmigo, ¿sabes? Como que esas películas que te dejan pensando. Hablemos. Y es Marriage Story. La historia de un matrimonio de Noah Baumbach. Esa película no va a llegar a los cines de Venezuela porque es Netflix. Sí. Ya yo conocí al realizador por una que no me gustó para nada, Frances Ha. Y la historia del podcast se ha terminado en este momento. Es que la vi muy chamo, no la vi en otra etapa de mi vida, y tengo que volverla a ver, esa película fue como una separación. Chalbó me la dio así, ve esta película, y después la hablamos, y después tuve que decirle, no me gustó esta película, pero me reconcilié con él viendo a Ben Stiller y a Adam Sandler en una super escena en Meyerowitz, la historia Meyerowitz Stories. Entonces ahora viene con otra historia, la del matrimonio. Recordemos, él es el esposo de la famosísima Greta Gerwig y fue el esposo también bajo perfil de la muy famosísima actriz indie Jennifer Jason Leigh. Bueno, acá nos tiene a Adam Driver y a
Scarlett Johansson Sí. en los papeles principales en una película que desde el póster tú sientes un Kramer versus Kramer. Él mismo dice que hay una influencia allí de la película, menciona otras películas como Persona, que es rarísimo, que debería ser Secretos de un matrimonio por Bergman, sí. pero él dice que lo influencia más Persona o La Gran Ilusión, y entonces también te habla de yo lo investigué y te habla de un director que, aunque no lo puedo poner como el número uno, la película número uno de mi No es ni trifecta, la número 1, ni la número 2, ni la número 3. es un plus, es una película para colocarla así Está en la órbita. como una película que me atrapó y que no necesariamente la vi en el cine, que se quedó conmigo algunos días y que después coincidencialmente me hicieron volverla a ver por una segunda vez porque me pidieron que escribiera algo sobre ella, y yo dije, fíjate, vamos a volverla a ver, y la volví a ver, y la segunda vez me gustó menos que la primera, pero valoro muchísimo su trabajo como director de actores, además el trabajo de los actores principales y la escena esa que ellos tienen súper dura, súper horrible. Nunca había reído y llorado tanto al mismo tiempo como me pasó con esa escena. ¿Sí? Hay cosas que ella se dice que inevitablemente río porque son sacadas en el absurdo. Sí. Creo que la película supo retratar muy bien cómo en esos momentos de emociones tan exacerbadas puedes decir cualquier barbaridad que realmente no tiene sentido, o sea, no es coherente ni siquiera contigo mismo, y la sueltas en ese momento, y al mismo tiempo cosas bastante hirientes que tampoco, pues, o sea, claro, tienen coherencia, pero bueno, es eso, ¿no? Ese nivel de visceralidad que y aunque esa escena. yo el año pasado cuando hicimos el programa de las quinielas de los Oscars, Sí. hablaba del trabajo como reparto de Adam Driver en el Ku Klux Klan, en Black Klansman. Acá creo yo ya es Driver, ya yo soy del Mira, equipo de Driver. eres el segundo. Yo y que Adam Driver, y ya había otra persona que me decía, no, él a mí no me gusta, siempre es lo mismo. Vio Marriage Story, es un gran actor. Es el mejor actor. Claro, bienvenidos al club. creo que él está por arriba del trabajo de Scarlett. Pienso igual, Sí, pienso igual. y que Scarlett, también una consagrada, pero ella tiene un nombre y tal, y todo el mundo la conoce porque además tiene esta pegada con un personaje como la Viuda Negra, Sí. ¿sabes? Tiene un alcance global que no tiene Driver. Exacto. Y Driver aquí es Bueno, la verdad Driver, Driver. yo no sé hasta qué punto sería interesante ver qué afinidad tiene la gente con su personaje de Star Wars. O sea, si cuando lo ven a él relacionan a Kylo Ren. Pues. Yo no creo. Alguna generación me joven, llama la pero que atención. ya la gente mayor no. Sí. Y bueno, aquí nos demuestra fuerza como actor, la verdad que tiene. Además, yo creo yo que Driver es muy en el fondo así. Yo lo veo como un tipo así en la vida real. Es como tranquilo, es un tipo tranquilo. Sí. Y bueno, está ahí en su tranquilidad, pero por eso en la pelea las cosas que él le dice son las que más me duelen. Y claro, no, ya va. Yo siento un nivel de empatía con él como intérprete, pues sí hay una afinidad. Pero la película Claro, me lo amas, impresiona. Lo amo, sí, lo amo. Pero la película me sorprende porque mis alianzas, por así decirlo, siempre estuvieron con ella. O sea, él me sacaba de quicio, pues, o sea, las cosas que decían, así que, ¡lo quiero matar! Pero por eso me pareció interesante ese juego, pues, porque mi inclinación natural, para muchos, pues, siempre ha sido verlo a él porque es como el personaje que se le otorga, pues, momentos de quebranto, de sentirse vulnerable, sí, o de sentirse en este torbellino, y yo lo entiendo, pues, o sea, como estructura, efectivamente, es el personaje que está como envuelto en esto, está siendo empujado, y ella es como quien tiene el control de lo que está pasando. Pero yo inevitablemente mis alianzas siempre estuvieron con su idea de lo que ella hablaba, de su asfixia, de sentirse pequeña, de sentirse minimizada, la sombra, de esa ansiedad de no realizarse, pues. Entonces siempre me remití a ello y a lo que ella nos decía de nuevo, cuando un guión no te dice sino te muestra. Ella hablaba de esto, pero al mismo tiempo en la película nos va revelando que él realmente la daba a ella por sentado y que no le importaba, pues, o sea, cuál era su voz y voto en la relación. Cuando al final le dice lo de la nominación y él le dice como actriz y ella le dice no, como directora. Yo me quería matar. Claro, es justo que él termine así como termina, ¿no? Él en una inmadurez que debe trabajarse, Sí. en un egoísmo enorme que debe trabajar como individuo, y ella es madre, es otra cosa, o sea, pudo salir, se identificó el problema,
lo precisó y avanzó al punto tal de que bueno, está viviendo un esplendor en su carrera. Exactamente. Claro. Mientras tanto él queda para replantearse. Pero yo siento que en ella, obviamente, o sea, exacto, o sea, ella vive ese esplendor, pero siempre sentí de ella el afecto hacia él y la admiración hacia él. Sí. O sea, inevitablemente hay una pérdida para ella muy grande, pues, porque lo está perdiendo a él, más la película nunca, o sea, digamos, fue muy, muy inteligente ese guión, pues, porque siempre sentí de su lado era que el miedo a perder a la familia, perder al niño, perder su concepción de familia, pero nunca perderla a ella como persona, o como confidente, o como pareja. O sea, nunca sentí eso. En cambio, en ella siempre sentí ese peso, pues, de que sí estaba perdiendo a alguien que quería, pero era para ella importante, pues, tomar esa decisión. Cuando apenas arranca la película, que nos muestran a los personajes y después vemos dónde están, que ella no quiere leer lo que estábamos nosotros escuchando. Y yo dije, desde la primera vez, nunca me pude conectar por allí. Porque en el guión para mí fue un poco... Yo me di cuenta que él nos iba a destrozar un grupo de gente adelante y yo me contuve. Y cuando llegó el momento yo dije, ahí está, yo sabía que iba a poner esto. Y en la parte donde él se quiebra y lee lo que ella no le leyó. Y te queda a ti la cosa de que tú escuchaste lo que él opina de ella, pero ella jamás se enteró de eso. Exacto. Bueno, era de eso también decían, pues hablaban de que tu pareja no es un psíquico, no va a leer tu mente. Si tú no verbalizas algunas cosas, o sea, es también un tema de comunicación. Pero fíjate, entonces hablamos de que es ella, tú y tus alianzas con ella, pero fíjate, en este caso queda ella como la que no quiso saber nada de esto, porque bueno, también estaba ya no lo soportaba, él la tenía ahí encerrada actuando como una china, pues actúas para mí, no haces más nada. Esa es su película satelital. Mi película satelital antes de Órbita, porque la tengo además muy reciente, como te digo, la volví a ver el sábado, otra vez, este fin de semana vi mucho cine sin darme cuenta y trabajé cosas. Bueno, yo voy con mi película cine satelital. La número 1. Sí. ¿De una? Sí, bueno, tú ya lo mencionaste. No, mentiras, no lo he hecho. Para que tú cierres. Dale. Bueno, mi número 1 del año es Parasite. Es la película que me sorprendió, un director que conocí este año, ¿sabes? Gracias a ti además, y a Jorge Gordillo, que me ha recomendado su cine. Jorge Gordillo fue quien me dijo, búscame por favor esta película que se llama Memories of Murder. Ya va. Te dijo así como un viejito que no sabe descargar películas. No, como búscame para que la veas. Como una persona que no tiene internet en su casa. Así fue como me dijo, necesito por favor que me busques esta película. Yo no sabía, y yo la busqué, la conseguí, y la vimos, pero yo estaba completamente, digamos, desconectada, más allá de un video ensayo que hablaban de composición, pero en ese momento no conecté que era la película y bueno. No, así fue como conocí a este gran director. Yo la había visto este año porque no había podido ver todavía Parasite. Vi cuando supe que ganó el Cannes. Fue Okja, que está en Netflix, por mi hija. Entonces ella la ama, la super cerdita es para ella. ¿Ese era el nombre en español? No. Ese es el nombre de Eva, la traducción, super cerdita. Sí, super cerdita, es el nombre que ella le da, es super cerdita. Porque al principio hay como unas animaciones que sale el cochinito, entonces ella adora la película y yo, empecé a revisar sobre el director, vi otras cosas, entre esas memorias de un asesinato. Sí. Memorias de un asesinato. Pero esta película me parece mejor que esas dos, que Okja y que Memorias de un asesinato. Me parece completa, me parece que es actual, que te lleva a analizar y a, como sociedad, preguntarte cosas. Te habla también de las carencias de los hijos y de las creencias y las cosas que por la ignorancia dejas pasar, como el no prepararte, el creer que todo está allí porque siempre va a estar todo bien. De hecho la película habla de, o sea, cuando quieres prepararte, pero existe una barrera económica que te lo impide, ¿no? Sí, pero fíjate que esa barrera económica, entre comillas, te permite igual vivir bien para ellos. Yo siento, vivir en ese sótano para ellos era vivir bien. Claro, porque entonces se conectaban al wifi yo no siento en ningún momento de la película que ellos sufran por ellos están bien como están, y por eso la actitud parasitaria de meterse en un lugar donde van a estar más cómodos
y van a tener que yo veo que los parásitos son los dueños. Fíjate, te lleva a la conversación. No, yo veo que los parásitos son ellos. No, o sea, siento que la película es abierta en ese sentido, pues, o sea, sí, que te lleva a preguntarte quiénes son los parásitos. ¿Quiénes son? Sí, ¿Quiénes son sí. los parásitos? O tan parásito es esta situación como esta situación, y si se unen, pues vemos. Exacto, porque digamos que a veces también se veía como que había una cierta ingenuidad en los personajes, digamos, esta familia pudiente. Ajá. Y decían, no es una ingenuidad, es como que tú mismo te creas una burbuja desde tu comodidad y desde tus lujos, en el cual no vas a mirar más allá, o sea, entonces es como una estupidez más que una ingenuidad. Sí, entonces es interesante, pues, todo esto, tema de clases, desde él hablaba de que siempre le preguntaban cómo es posible que tantos contextos estén conectando con la película de manera como lo hacen, y él decía, bueno, yo no tengo la respuesta más allá de que el capitalismo nos afecta a todos y el sistema de clases está presente en distintas sociedades, y bueno, eso es lo que la universalidad, pues, de la película, ¿no? Allí es donde recae. Además, una de las otras cosas que me gustan de la película es que él, como realizador asiático, no se traiciona. Y yo veo una película asiática no porque las personas que vean tengan rasgos asiáticos, sino es una cosa del uso de la cámara, del uso de los recursos, incluso del mismo diseño del guión. Toda esa parte de esta persona encerrada de la anterior, hay cosas ahí que no puedo decir porque alert spoiler. Es muy así asiático, como rebuscado, y tú dices, pero fíjate, es esto, es un hombre asiático hablando desde lo que conoce y no inventando cosas para quedar bien ante el mainstream. No, habla de su pueblo y es tan universal como hablar que se hubiese puesto a hablar de una familia americana. Entonces, Parasite es mi película número 1 de este año. Maravilloso. Y maravillosa, y esperemos cuando llegue a Venezuela la podamos disfrutar. Otra primicia. ¿Y la número 1 tuya? Bueno, mi número 1 es una película de Netflix. La voy a ver. Es la película, bueno, de nuevo, Netflix, estaba leyendo y ¿qué es lo que ves de televisión? Así que bueno, que sí, 2 series y la película autoral de Netflix de la semana prácticamente, pues. Así que cine autor, cortesía de Netflix. Mi película es Atlantics, de Mati Diop. Tenía ya trayectoria ella como actriz. Esta es como, bueno, su primer largometraje. Ya había hecho cortometrajes. Esta es la primera película de una mujer afro-francesa que forma parte de la selección oficial, y bueno, obviamente la primera ganadora, pues, en Cannes, ¿no? La película nos traslada a Senegal. Es una historia de jóvenes, adolescentes casi, ¿no? Que tienen que vivir, pues, desde el lado de los chicos que trabajan como obreros y que, bueno, zarpan luego en barcos en busca de un mejor trabajo, de una mejor opción, y las chicas que se quedan, que son, bueno, o sus novias, o sus compañeras, o sus hermanas, y como, bueno, ellas tienen que avanzar, pues, o sea, continuar, pues, con sus vidas en este entorno. Habla, obviamente, de la película, de nuevo, al igual que Bong Joon-ho, es una película que tú crees que te vas a encontrar con una película de realismo social. Luego no, es una película que es un romance juvenil. Luego no, la película es una intriga policial. No, es una película maestra en sortear géneros. No voy a decir, hay un elemento, digamos, en el que se convierte en una película fantasmagórica. O sea, reúne en ella muchísimos elementos, muchísimas sensibilidades, grandiosas actuaciones que Mati Diop logra presentarnos acá. Una visión, o sea, ver Atlantics es ver a lo que se considera alguien que está muy claro en cómo va a decir las cosas y qué es lo que quiere decir, cómo va a retratar una historia que en tonos puede parecer supremamente compleja, pero te va atrapando, te va envolviendo poco a poco en la hora 40 minutos que dura el largometraje, pues. Su cinematografía maravillosa, es la misma cinematógrafa de Retrato de una chica en llamas, que es la que está, digamos, sonando, pero Celine Sciamma.
y bueno, es la misma directora de fotografía. Es una directora que te logra capturar un aire enrarecido, bien sea porque es el polvo de un pueblo costero, de la arena, que sientes como que está permanentemente, o el humo de los carros en esa urbe, o la niebla, la neblina que va arropando pues al pueblo cuando llega la noche, y del mar pues, o sea, llega esa bruma. Es maravillosa pues la fotografía también, y es eso, te pone como en eso, y me maravilló. Mate Diop me encantó cuando la vi en 35 tragos de ron, su película con Claire Denis. Y bueno, esta vez Mate Diop, la directora, pues obviamente me cautivó. Es la selección oficial de Senegal para competir pues en los Oscars, y es una película que Netflix está haciendo accesible para todos, y yo de verdad los invito pues a que la disfruten. Pues se llama Atlantique, la van a conseguir así en el buscador de Netflix. Bueno, lo logramos, terminamos y no nos duramos 25 minutos, duramos casi una hora. Bueno, pues tu película satelital. ¿Y porque te retrataste de Endgame. Es verdad. Pero es bueno tocarlas en esto. Y mencionamos a Irishman y Joker como para que no digan que no las mencionamos ni siquiera. Estamos conscientes que existen, pero no nos gustan. ¿Cuál es el problema? Bueno, no, a mí sí me gusta Irishman. A mí también, pero no pasaron por el top 3. Sí, mi película de Netflix ya estaba clara, el lugar era para Mate Diop. Bueno, gracias por acompañarnos en esta miniserie. Esperamos regresar. Bueno, como si pudieron entrever, el señor Edgar Roca ahora está entrando también en una nueva faceta de distribución, así que a lo mejor esos temas también los toquemos en una tercera temporada, pues de lo que significa pues la distribución cinematográfica, precisamente con este tema de nuevas ventanas, que entrando con Netflix y los streamers, y el theatrical, la ventana de cine, sala comercial. Entonces, bueno, el próximo año, Dios quiera, va a crecer nuestro podcast y vamos a hacer episodios internacionales hablando con creadores y con gente fuera del país, para que no nos escuchen siempre quejándonos de que aquí no hay luz, de que no podemos, bueno, vamos a poder salir, o Dios mediante. Y bueno, feliz año para todos. Sí, gracias por acompañarnos. Chao.